el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos en el Nuevo Testamento, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, del verso 46 al 52. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios en esta hora. El tema para este sermón se llama la decisión es tuya, de recobrar la vista o quedarte ciego. Es tu decisión en esta hora. Vamos a hablar del ciego Bartimeo. Vamos a ir a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Padre Celestial, que sea tu palabra ministrando en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra hermosa que has puesto en nuestra boca. Tu palabra es tan efectiva, Señor, que ha transformado día a día nuestro ser. Que seas tú, Señor, hablando a los corazones, Señor, en esta hora, y que hagamos vida a esa palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, y que sea tu Espíritu Santo iluminando cada palabra que pongas en mi boca. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de que la decisión es nuestra: recobrar la vista o quedarnos ciegos. Tu decisión, tú decides estar ciego o recobrar la vista. Muchas veces el Señor nos muestra cosas, y como estamos tan cegados con el mundo, con las cosas materiales, no vemos más allá. El Señor quiere darnos algo más que algo material. Estaba una pequeña ilustración que me encantó. Estaba un padre con su hijo estaba ya por graduarse, y cuando van a hacer graduaciones, o cuando un hijo sale de final de año: si salgo bien, mami, me vas a dar un regalo. Amén, eso piden, ¿verdad? Un regalo. Si saco 9, 10, va a haber premio. Y hay papás que ofrecemos premios, pero hay hijos que ellos piden el premio. Amén. Entonces este hijo ya iba a graduarse de la universidad cuando llegó donde su padre, y su padre tenía sus comodidades. Entonces llega este hijo y le dice: padre, ya estoy a punto de graduarme, y como regalo de graduación, ¿te has fijado que hemos pasado por tal lote de vehículos? Yo he visto un carro así, así, y hasta le puso el color, la marca. Yo quiero ese vehículo, le dijo. Yo para mi graduación quiero ese vehículo. Y le dijo el padre: ¿quieres ese vehículo? Sí, yo quiero ese vehículo. Bueno, llegó el día que este joven se estaba graduando, y llegaron a casa. Cuando llegaron de la celebración, el padre le tenía su regalo y le dio una caja. Cuando este joven abre la caja, saca una Biblia. Y la cara del joven cambió totalmente. Se molestó porque él pensaba que el papá le iba a dar el vehículo que le había pedido, y que ya había visto, y hasta él se lo había puesto, el color, la marca, el año, todo. Se enojó mucho que tiró el regalo a un lado de la cama. Pues este hijo
logró una posición grande, se fue de la casa, hizo su familia y se olvidó de su padre. Llegó un momento que este padre falleció y le llaman a este hijo y le dicen, tu padre ha fallecido. Él ya estaba en una posición diferente por su estudio y todo, por todo lo que le había dado su padre. Pues este hijo se alegró cuando le dijeron, mira, ha dejado una herencia para ti. Regresa a su casa sin antes entristecerse un poco. Cuando entra a la casa, ve todo lo de su padre y llega al cuarto. Cuando entra a su cuarto le entró una gran tristeza porque encontró la caja que el papá le había dado en una mesita. Y se le vino a la mente que esa caja el papá se la había dado el día de su graduación y que él le había pedido un vehículo y que él le había dado esa cajita con ese libro. Pues el joven con tristeza abre la caja. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando abre la Biblia va encontrando en medio de la Biblia, porque dice, todo lo que pidieres al Padre, eso te lo va a dar. Abre la Biblia y va encontrando la llave del vehículo. El papá había roto un pedacito de la palabra y ahí había metido la llave de su vehículo. A este joven le entró una gran tristeza y lloró amargamente. Y le decía, este libro va a ser la guía de tu vida. Y el vehículo es parte de lo que da este libro. Entonces el papá le dejó una gran lección para su vida. Dios nos está dando cosas grandes y maravillosas y a veces porque estamos ciegos no queremos ver las cosas que Dios ya nos tiene preparado. Esta persona le impactó más el mundo que un libro, mas no sabía que esta palabra bendita trae poder y trae bendición. Y ese mismo poder que Dios nos da, nos enseña a valorar primero las cosas espirituales. Habla el libro de Juan, porque lo demás viene por añadidura cuando nosotros estamos en el camino de Dios. Y quiero ir desglosando porque aquí nos trae una gran enseñanza el ciego Bartimeo. Puede que nuestra vida esté cegada algunas veces por el pecado, amén. Porque Satanás es el que pone el pecado, es el dador del pecado y Dios es el dador de vida. Llega este ciego, dice el 46. Entonces vinieron a Jericó. Ya venían ellos de venir haciendo un montón de cosas con Jesús, ¿verdad? De andar los discípulos. Entonces ellos llegaron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo Bartimeo? Estaba mendigando. Primeramente, yo quiero tocar unos puntos que yo saqué de esta historia tan preciosa. ¿Cómo estaba este hombre? En primer lugar, estaba ciego. La ceguera no nos permite ver las cosas maravillosas. La ceguera no nos permite ver luz, amén. Póngase usted un trapo en los ojos y aunque quiera, le va a costar caminar. Le va a costar. Pero aquí este hombre en primer lugar estaba ciego. ¿Qué da la ceguera? El pecado en nuestra vida. El pecado, las cosas materiales. ¿Cuál es el resultado del pecado? La incredulidad. No pensamos que el Señor va a hacer algo maravilloso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Satanás nos llena de cosas, de cascajo, de cosas que no son provechosas para nuestra vida y nos volvemos incrédulos a lo que Dios puede darnos. El pecado nos ciega. ¿Y dónde está eso? Quiero que vayamos a 2 de Corintios. Vamos al libro de Corintios, 2 de Corintios, y quiero que vayamos al capítulo 4 de 2 de Corintios, el verso 3 y 4. Porque el pecado produce incredulidad. El pecado, ¿quién lo trae? Satanás. Capítulo 4 de 2 de Corintios, versos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto.
en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo está con D minúscula, ¿sí? No es nuestro Dios. El Dios de este siglo, Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién ciega nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón? Satanás. Porque las buenas dádivas vienen de Dios, las malas dádivas vienen del enemigo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Cuando una persona está cegada, no importa que llegue el mejor psicólogo, que llegue el mejor consejero a hablarle a su vida, pero si está cegado el entendimiento, y en el libro de Romanos capítulo 2 dice, el entendimiento entenebrecido no escucha, porque el corazón se endurece, se hace una callosidad. ¿Se han fijado? Hay gente que no puede ver, pero porque no ha dispuesto a poder ver. Puede que llegue cualquier persona a tu vida y te esté diciendo, esto no es así, mira, con esto vas a recibir bendición. Pero Satanás ha cegado tu vida, tu mente y tu corazón, ya te ha vuelto incrédulo. Te ha vuelto incrédulo. Y saben que Tomás fue uno de esos incrédulos. Aún muchos que andaban con Jesús muchas veces dudaron. Cuando Jesús resucitó, iba Jesús a la par de las mujeres y no lo habían reconocido. Y muchas veces nosotros no reconocemos el poder de Dios en nuestra vida. Y aquí el segundo epístola a los Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La incredulidad cega, el pecado ciega. Entonces, ¿qué produce? Nos produce una separación de Dios. Porque ¿cómo va a estar junto, revuelto, la luz con las tinieblas? No puede. No podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. O estamos en el mundo o estamos en el Señor. El pecado nos produce una separación con Cristo. Y cuando produce una separación, viene la consecuencia. ¿Qué estaba haciendo el ciego? Volvamos a Marcos. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Triste, ¿verdad? Porque las bendiciones no llegan a la vida. Porque las oraciones se quedan en ese cielo de piedra, porque nosotros hacemos ese cielo de piedra. Por la incredulidad, porque realmente no nos estamos despojando del pecado. El pecado está cegando. ¿Y el ciego qué estaba haciendo? Mendigando. Muchas veces no anhelemos la misericordia de Dios, anhelemos las bendiciones de Dios. ¿Y cómo llegan las bendiciones de Dios? No separándonos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Si queremos nosotros ser bendecidos, que los cielos sean abiertos, que ese desierto lo pasemos bien y lo pasemos vivos y que podamos llegar al otro lado, a la tierra prometida, a la tierra que ya nos prometió Dios, debemos liberarnos de la ceguera que tenemos y de anhelar estar junto a Dios. Estaba mendigando. Ustedes han visto también la ilustración que hacen en el libro de Hechos, que estaba también el paralítico. ¿A dónde estaba? Afuera, en el templo de la Hermosa. Allí estaba. ¿Cuántos años tenía? No sé. ¿Cuántos años tenía este ciego? No sé si dice acá, si era de nacimiento, pero estaba ahí ese ciego. ¿Cuánto tiempo tenía? No sabemos. ¿Cuántas personas usted y yo hemos visto a las entradas de las iglesias pidiendo limosnas, mendigando? Y nunca salen de ahí, no porque nadie quiere ayudarle, no, porque ya se acostumbraron a vivir así. No nos acostumbremos a vivir mendigando, porque eso es triste. Anhelemos estar en la presencia de Dios y disfrutar de las bendiciones de Dios. La otra parte dice,
y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay algo precioso ahí, porque este hombre ya no quería seguir en la ceguera. Ese hombre ya no quería seguir ahí. O sea que él tomó una decisión. Y la decisión es de nosotros quedarnos como estamos o ir a la tierra prometida que Dios ya nos dio. Amén. Porque nosotros estamos predestinados a bendiciones. Amén. Estamos predestinados a tener en abundancia, tanto material como espiritual. Pero cuando nos acercamos a Dios, este ciego oyó. ¿Cuántos de nosotros oímos pero no hacemos caso? Oímos y nos da lo mismo. Este hombre actuó. Dice que oyó. ¿Cómo estaba Bartimeo? Mendigando. Tomó una decisión. En ese momento una decisión sabia. Buscar a Jesús. Buscar a Jesús. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. ¿Fue a otra persona? No. ¿A dónde fue? Donde había. Donde sabía que podía lograr que el Señor le diera lo que él estaba anhelando. Buscó el mejor lugar. Y quiero que vayamos al Salmo 34. Salmo 34. Este ciego ya no quería seguir en esa ceguera. Y muchas veces no es una ceguera material, es una ceguera espiritual. No queremos quitarnos el velo. Dice el 34 del verso 4 al 6. Busqué a Jehová, léalo con toda voz. Busqué a Jehová y ¿qué? Y él me oyó y me libró de todos mis temores, de todos. Los que miraron a él fueron alumbrados. Precioso, ¿verdad? ¿Qué hizo el ciego Bartimeo? Buscó a Jehová, oyó la palabra, no cerró sus oídos al clamor, no cerró sus oídos a Jesús. Escuchó, tal vez otros le dijeron, no dice ahí, eso es mío. Tal vez escuchó a otros que le decían, mira, busca a Jesús, porque Él está haciendo milagros, porque Él puede dar una solución a tu vida. Acércate a Jesús. Como muchas veces nos dicen, acércate más a Él. Y aquí el Salmo 34 dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Cuando nos oye Jesús, cuando nos oye Dios, hay una respuesta. Hay una respuesta. Pero cuando lo buscamos con un clamor verdadero, no cuando lo buscamos a medias, cuando tenemos un pie adentro y un pie afuera. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró. ¿De qué? De todos. Y todos son todos. Porque un corazón dispuesto a Dios es libertado. Un corazón dispuesto a Dios es sanado. Un corazón dispuesto a Dios en clamor recibe bendición de Dios, porque hay respuesta. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Dios alumbra nuestra vida. Y sus rostros no fueron avergonzados. Mendigar era una vergüenza para el ciego Bartimeo. Era una vergüenza. Cuando usted va donde una persona y va a pedir prestado, da vergüenza. Amén. Da vergüenza. Y a veces, ¿verdad? Hasta con la colita entre las patas, dice la abuelita, sale uno porque le dicen, ay, mire niña, ahorita acabo de pagar la luz, me quedé sin 5. Y uno ¿cómo queda? Avergonzado. Ya se enteraron que no tenemos ni 5 y quedamos avergonzados. Pero Dios no nos quiere ver avergonzados. Dios no quiere alumbrar nuestra vida. Pero es decisión propia salir de esa ceguera de pecado. El pecado, Satanás nos ciega. Y esta palabra muchas veces es molesta para aquel que está cegado en el pecado. Es molesta porque a nadie le gusta, a nadie, ni a mí nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal. No nos gusta. Pero la palabra en esta hora nos está echando limón al corazón.
Y nos está diciendo, busca a Jehová. Los que buscaron, los que miraron, fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó. Este pobre clamó. El ciego Bartimeo clamó. Y saben que la palabra es tan perfecta que leyéndola el ciego Bartimeo me manda al Salmo 34. Y algo como que usted está diciendo va paralelo a lo que dice del ciego Bartimeo. Se acercó a Jesús Nazareno. ¿Y qué hizo Jesús? Alumbró su vida. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué angustias tenía ese ciego, verdad? Ha de ser feo no ver. Ha de ser feo andar en oscuridad. Y muchas veces la oscuridad ciega nuestra vida, ciega las bendiciones. ¿Y qué dice en Marcos? Volvamos a Marcos. Y muchos le reprendían para callarse. Va a encontrar obstáculos, gente que le diga, ¿y vos qué crees? Por buscar al Señor, el Señor te va a dar lo que vos vas a pedir. ¿Y vos crees en esa palabra? ¿Quién dice? A saber si se la han inventado. A saber si se la han inventado. Lea segunda de Pedro 1, 19, 20 y 21. Porque la palabra de Dios no fue revelada al hombre, sino que a los santos, hombres de Dios, y fue inspirada a través del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Entonces nosotros a veces agarramos la palabra a nuestra conveniencia y no es así. Aquí estaba diciendo el Señor, y muchos le reprendieran para que se callase. Niña, ¿cómo el Señor te va a dar eso? Naciste pobre y pobre te vas a quedar. Ya los ricos están ya allá escogidos. Esa es la farsa del Satanás. Porque Dios nos ha hecho coherederos de su reino. Dios nos ha hecho príncipes y princesas del reino de Él. Pero si usted lo cree, porque muchas veces no creemos, estamos tan incrédulos que la ceguera nos está atando y no vemos. Y yo muchas veces le he dicho, lea Habacuc. Habacuc decía, escribe la visión. Escribe, ahí decía las tablas, pero escríbalas en su corazón. Y si no tiene, escriba en la Biblia, en la parte de atrás, Señor, esta es la visión que yo tengo. No quiero seguir igual. Quiero que tú alumbres mi vida y quiero salir de la ceguera. Cuando Jesús llega a nuestra vida, nos da luz a través del Espíritu Santo. Y esa luz no puede ser apagada por el pecado. Debemos todos los días de anhelar estar buscando de Dios, porque cuando buscamos más de Dios, el pecado se va minimizando y vamos siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Entonces Jesús, ¿qué pasó? Se detuvo. Jesús se detuvo y cuando lo mandaron a callar, lee el anterior, entonces, y muchos le reprendían para que callase, pero él, ¿qué hacía? Clamaba mucho más. No importa lo que tú digas, yo creo en un Cristo de poder. Esa tiene que ser su voz. No se quedó callado, que el mundo no te detenga, que la cama no te detenga, que la enfermedad no te detenga, que tu marido no te detenga, que tus hijos, todo lo que está en el mundo es pasajero. Pero Dios queda y Dios queda para siempre. Y la fidelidad de Dios es tan grande, Él nos da luz aún en medio de la oscuridad. Cuando nosotros sentimos que ya no podemos, busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Este hombre no se echó para atrás, no tiró la toalla. Como dicen muchos, no tiró la toalla, la arrastró, siguió, dijo, no, esto no me van a quitar esa bendición. Yo voy a seguir porque yo quiero la bendición. Y esa tiene que ser nuestra voz delante de Dios. Buscar a Dios, clamar. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole,
¿Qué le dijeron? Ten confianza. ¿Y qué más? Y levántate. Te llama. ¿Quién lo llamaba? Jesús. Jesús te dice en esta hora, ten confianza. Levántate. No importa lo que te haya hecho el mundo, no importa lo que hayas vivido en el pasado, hay que romper esas ataduras y el Señor en esta hora te dice, quítate la venda, quieres ver, busca más de mí, levántate, ten confianza. Y la confianza es fe, la confianza es esperanza. Le dijo al siervo, levántate. ¿Y quién lo llamaba? Jesús. Jesús nos llama a cada instante. Hay que escuchar la voz de Jesús. Hay que escuchar la voz de Dios. Y él tomó una decisión que dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué arrojó? La capa. ¿Qué es lo que te está quitando la bendición? ¿Qué es lo que está quitando la bendición en tu vida? Ahí dice, tiene un significado. Tiró la capa. Tiró que ya no quería ser mendigo. Quería recobrar la vista. Tiró la incredulidad. Tiró el pecado. Tiró todo aquello que a Dios no le agrada. Tiró todo lo que estaba estorbando para que Jesús diera su sanidad. Tiró la capa. ¿Y qué dice? Cuando tiró la capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? En esta hora el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? Pero hay una condicionante. Tienes que buscar a Jesús, tienes que levantarte en confianza y tienes que tirar aquello que ya no le sirve al Señor. ¿Qué hicieron los discípulos? Tiraron las redes para seguir a Jesús. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Y yo puse esta ilustración el martes pasado. Estaban remendando, los hijos de Zebedeo, estaban remendando las redes. Ya no sigas remendando cosas del pasado. Ya no sigas repitiendo las cosas del pasado. Llega un momento donde tienes que tomar una decisión. Y cuando tomamos decisión hay que pedirle sabiduría a Dios. Hay que pedirle dirección a Dios. Y Dios va a dar la dirección correcta y exacta. ¿Queremos ser bendecidos en nuestra vida? Tenemos que tomar decisiones que muchas veces nos duelen, pero hay que tomarlas. Porque cuando el pecado está sobre nosotros, ¿qué hizo el pecado de Acán? Lo llevó a una destrucción. El pecado nos lleva a la destrucción. Nos destruimos nuestra vida y por ese pecado estamos contaminando a nuestro alrededor. No estamos recibiendo las bendiciones de Dios. Las estamos deteniendo. El deseo de este hombre era recobrar su vista y no se echó para atrás. Jesús produce confianza. Tiró la capa, la basura, los pecados, la incredulidad, la falta de fe, las amistades tóxicas. Tenemos amistades tóxicas, ¿sí? Tenemos amistades tóxicas. Gente que te dice, no vas a poder. Si te dejó tu marido, búscate otro. Mira si todavía la haces. Y Dios que nos dice, date tu puesto. Métete más con Dios. Dios te va a dar tu valor. Eres mi especial tesoro. Y yo te voy a quitar esa venda. Pero cuando tú decidas dejar esa capa atrás. Nosotros decidimos, porque Él nos ha dado dominio propio, decidimos si queremos ser felices, bendecidos, gozosos, vivir en paz. Es una decisión personal. Yo le puedo estar diciendo a usted, mire, dice la palabra que el pecado es pecado y que el pecado trae muerte. Y tal vez no una muerte física, una muerte espiritual, porque hay una separación de Dios y cuando hay una separación de Dios es una muerte. Estamos en un sepulcro.
Porque cuando nos meten a la tierra hay una separación de la vida que tenemos acá. Hay una separación porque estamos debajo de esa tierra. Y dice que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia y vino a resucitarnos. Pero es una decisión. Yo quiero ser bendecido, tengo que buscar más a Dios. Yo quiero ser bendecido, Él es el que me libra de todos mis temores y que me abre la mente. Porque Satanás lo único que hace es darnos mentiras. Es dando mentiras. Usted puede estar joven. ¿Y Satanás qué le va a decir? Está joven, todavía puedes rehacer tu vida. Pero lo primero que tenemos que hacer es pedirle dirección a Dios. Porque el mundo solo busca la carnalidad. Solo es la carne. En el mundo están solo los frutos de la carne. Y Dios quiere que demos frutos espirituales. Y dentro de los frutos espirituales está el amor, el gozo, está la templanza, la mansedumbre, la paciencia, la paz, el gozo. Todos esos frutos del Espíritu nos van a levantar. Y ya no vamos a andar muertos en vida. Cuando decidamos que Jesús, que el maestro de maestros, que el médico de médicos limpie nuestra vida, le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué has perdido en esta hora? Porque has estado ciego. ¿Qué hemos perdido? No esperemos que nos esté lloviendo a cada rato, que nos esté lloviendo. No esperemos todo eso, todas aquellas cosas que no nos traen bendición. Jesús nos produce bendición. Hay que acercarse a Jesús y Él nos va a conceder todas las peticiones de nuestro corazón. Pero todas. Porque Él dice que todos nuestros temores, todas nuestras angustias, de todo vamos a ser libertados. Y va a recobrar la vista. ¿Y qué hizo esta persona? Fue agradecida. Porque Dios lo bendijo, Dios le dio una nueva luz, Dios alumbró su camino y esta persona agradecida, ¿qué hizo? Leamos el 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué el Señor casi siempre decía, tu fe te ha salvado y no decía, tu fe te ha sanado? ¿Por qué creen? Porque Él nos ha libertado. Ajá, hermana Senia decía. ¿Y Él nos ha libertado de qué? Del pecado, nos ha salvado del pecado. Porque es más importante salvar nuestra vida, porque Satanás trae muerte. Y Satanás trae muerte, trae perdición, pero Dios trae vida y Jesús trae vida y vida en abundancia. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, imagínense qué precioso, enseguida, ¿qué hizo? Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nos tenemos que ser seguidores de Jesús. Seguidores, oidores de su palabra, hacedores de su palabra, porque Jesús ha hecho grandes cosas. Y lo primero que ha hecho, como decía la hermana Senia, salvar nuestra vida, que es lo más importante. Porque cuando nos salva de la condenación del infierno, imagínense que hoy con esa ley, ellos ponen un arco iris y hacen una comparación del arco iris de allá de Noé. No, si es algo bien diferente. No hay comunión de la luz con las tinieblas. No hay comunión. No hay comunión. Y Dios trae salvación. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario y nos gustan más las tinieblas que la luz, no vamos a ver una vida de bendición. Vamos a estar como el ciego, mendigando. Van a estar llegando las cositas, sí, va a haber alimento, porque en su misericordia, porque el ciego pidió misericordia, porque sabía que él había fallado y pidió misericordia. En la misericordia tan grande de Dios, en su amor, Él no nos deja sin el alimento. Amén. Él nos da el sustento.
Pero como hijos de Dios, somos coherederos, tenemos todo lo que Dios nos puede dar. La ilustración, ese joven tenía todo. Tenía todo. La palabra nos produce bendición. Y en esta hora, no decidamos seguir siendo más ciegos. Decidamos seguir al Rey de Reyes, Señor de Señores, al pastor de su rebaño. Las ovejas, no queramos ser cabritos, seamos ovejas. Seamos ovejas. Y escuchemos la voz de Dios. Porque usted y yo tenemos que escuchar la voz de Dios. Usted y yo le conocemos. Dice que las ovejas conocen la voz de ese pastor. Y le obedecen. Y le hacen caso. Pues en esta hora, ¿qué hizo el ciego? Tiró la capa, la inmundicia y siguió a Jesús de Nazaret, porque Él da vida y da salvación. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos ahora. Padre Celestial, te damos benditas gracias, Señor Jesús. Gracias por esa palabra preciosa, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que si depositamos todo, Señor, en tus manos, tú vas a hacer algo maravilloso y grande en nuestras vidas. Nuestra vida tiene que ser, Señor, un modelo de transformación, Señor. Que anhelemos siempre buscar esa luz, Señor. Que no estemos más en tinieblas. Porque ese ciego, Señor, decidió seguirte. Y en esta hora hemos decidido seguirte, Señor, para recibir esas bendiciones. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú nos encontraste, Señor, y que nos llevaste a la luz. Y por eso estamos agradecidísimos contigo, Señor Jesús, porque tú diste tu vida en rescate de todos nosotros, que los pecados pasados, presentes y futuros, tú los has llevado en la cruz del Calvario, pero tú nos haces entender que cada día hay que pedirte sabiduría para tomar decisiones sabias, decisiones correctas, Señor, para poder guiar nuestra vida de la mejor manera. Te damos benditas gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.